El concepto de polarización en Colombia. Guerra. Desplazados. Pobreza. Anarquía. Represión. Desigualdad. Después de la consolidación de Colombia como un país independiente, esto nos ha dejado la polarización. Una de las problemáticas que ha vivido Colombia en estos 200 años es la polarización política. Una problemática que nos ha remontado en un viaje desde las confrontaciones de Bolívar y Santander y que ha evolucionado hasta las disputas actuales entre los uribistas y petristas. La polarización es simplemente no llegar a consensos y ser extremistas entre las dos partes. Es una de las grandes adversidades que ha enfrentado la sociedad desde hace mucho tiempo. Por esa razón siempre se dice que Colombia ha estado en llamas en muchos aspectos. Este surge mediante la división del poder constituyente y el poder constituido, por pensamientos políticos acompañados de pensamientos de ideología. Este concepto es una de las profundas crisis de los partidos políticos de Colombia, y este además es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años. A pesar de que Colombia no se rige políticamente por el bipartidismo, actualmente siempre hay una guerra entre dos bandos, dejando en una severa decadencia al pueblo colombiano. No es un concepto que ha tenido la capacidad de migrar, ni tampoco ha tenido sentidos diversos en el uso de los lenguajes políticos, pero este sí se ha transformado, ha mutado y ha integrado las experiencias del pasado históricamente. Este concepto ha tenido un gran progreso, una gran evolución en la historia de Colombia, pero en otros países la polarización no implica extremismos como en nuestro país. Por ejemplo, Koselleck afirmaba que los conceptos necesitan de las experiencias. Cuando se estudia la historia de los conceptos se revela la conexión entre el concepto y el hecho que refiere, y esto se puede observar. Además de esto, aquellos momentos históricos donde la acción humana modificó semánticamente los conceptos para adaptarlos a las nuevas realidades. Y esto ha pasado con el concepto de polarización, puesto que con la modernidad se usan las herramientas tecnológicas para que estos bandos tengan sus disputas, cosas que ciertamente en tiempos no contemporáneos no se daban. Una simple confrontación entre nuestros padres fundadores dio a luz al conflicto entre dos bandos. Primero, centralistas federalistas, liberales conservadores, luego godos cachiporros, paramilitares guerrilleros, uribistas paracos, petristas mamertos, son las categorías binarias en las que se ha dividido Colombia. A lo largo de la historia, fenómenos como el bipartidismo, la polarización, el debate político han dominado las sociedades y aún más a las democracias. Una representación de ellos son perfectamente España y Estados Unidos. Ambas naciones, separadas por kilómetros, tienen en común que han sido gobernadas por el bipartidismo. Por ejemplo, en la nación ibérica, tras la muerte del todopoderoso Francisco Franco y con la eventual transición democrática, el país ha sido liderado por el Partido Popular y el Socialista, los cuales se han alternado el poder por más de 40 años. En Estados Unidos, los grandes debates, las grandes luchas han dominado la sociedad norteamericana. El Partido Demócrata y el Partido Republicano se han dividido el poder por más de 150 años, defendiendo todo tipo de postulados e ideas irreconciliables. Ambas naciones han vivido batallas ideológicas que han definido sus respectivos pueblos. La toxicidad política son pan de cada día, se han cometido magnicidios. Se podría pensar que la situación política de estas dos naciones no son muy diferentes al contexto político colombiano. Después de todo, el país suramericano fue gobernado por los liberales y conservadores. La diferencia radica en que nunca los republicanos o los demócratas crearon brazos armados para luchar entre sí, ni siquiera en la Guerra Civil Norteamericana, y en España no ha pasado algo remotamente parecido. No obstante, Colombia ha sido marcado por la inestabilidad política. Cabe preguntarse qué la hace diferente a otros países donde las discusiones partidistas no se convierten en violencia sistemática. Esto es
realmente sencillo de analizar. En Colombia se observa que no se debe consensuar sin imponer a la fuerza, no aceptar al otro sino eliminarlo, no hacer esfuerzos porque ser pillo es lo único que se dé resultado. Para las élites es conveniente un pueblo no educado y obediente, y otra parte violenta para mantener su estatus y mover la guerra que da plata. Por eso es importante tener en cuenta las experiencias y las expectativas, ya que estos constituyen una diferencia temporal en el presente, entrelazada al pasado cada uno y el futuro igualmente. También debemos de tener en cuenta que el concepto de polarización es parte de la evolución en Colombia. Recordemos que Koselleck integraba la metáfora de evolución con algunos disturbios y confrontaciones en el pasado que él había estudiado. Y en la época moderna esto cambia radicalmente porque hay un singular diacronismo como un desarrollo en una secuencia temporal. Eso es algo muy cierto. Por ejemplo, los mayores estadistas de la independencia estadounidense, George Washington y Thomas Jefferson, tenían grandes diferencias. Sin embargo, lograron llegar a consensos y no desencadenaron una guerra civil o un conflicto más allá de los debates políticos, algo que no se puede decir de Bolívar y Santander.